Hola, buen día, ¿cómo les va? Soy Mabel Alonso, psicóloga referente del Programa Provincial de Prevención y Abordaje de Trastornos Alimentarios, que depende del Departamento de Prevención y Promoción de la Dirección General de Salud Mental. Hoy, en conmemoración del Día Mundial de Acción por los Trastornos Alimentarios, que fue el 2 de junio pasado, he preparado un material muy importante de circulación también internacional respecto de contenido relacionado a trastornos alimentarios. Este año el lema del Día Mundial fue la equidad en los trastornos alimentarios. Equidad hace referencia entonces a la accesibilidad de las personas que padecen estos trastornos a los servicios de salud. Equidad también se refiere a la capacidad de poder incluir dentro de los trastornos alimentarios todos aquellos desórdenes que estén asociados, todas las formas de los trastornos alimentarios que no sean los cuadros descritos por el DSM-5 y todas aquellas sintomatología que pueda asociarse de costado a algún trastorno relacionado con esto. ¿Sabías que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades bastante complejas? Muchas veces en la simplicidad de la descripción de algunos de sus síntomas, tanto a profesionales como a familiares, como a la comunidad en general, suele pasar que los mitos y los estigmas que se generan alrededor de estas patologías frenan la llegada al tratamiento adecuado o al profesional idóneo. Muchas veces, entre que un paciente inicia con los primeros síntomas y recibe un tratamiento adecuado a su patología, pueden pasar incluso a veces 3 a 5 años hasta que llegan a buen puerto. ¿Sabía que el tratamiento debe ser integral? En ese recorrido que hacen los pacientes entre las primeras consultas o los primeros rasgos o síntomas, tanto por parte de los familiares como por parte de ellos mismos, nunca son en primera instancia las consultas al área de salud mental, que es donde se agota finalmente el diagnóstico final. Siempre recurren primero a otros profesionales como médicos clínicos o como nutricionistas, teniendo una visión totalmente dicotómica del problema y también en cuanto a las soluciones o a la forma de abordaje, también con una visión bastante limitada de lo complejo que puede llegar a ser la sintomatología. ¿Sabía que los TCA no se eligen y que no tiene que ver con la voluntad del paciente? Son enfermedades que tienen múltiples variables y múltiples factores, tanto desencadenantes como perpetuantes. También tienen un cierto componente biológico y el componente ambiental es uno de los más importantes a la hora de poder diagnosticar o de visualizar cuáles son los factores que llevan a las personas a estos padecimientos. ¿Sabías que los TCA sí se recuperan? No son enfermedades crónicas, aunque los tratamientos sean a veces bastante largos. Tienen épocas de recaídas, pero también épocas de mejorías. Y en definitiva, cuando se trabaja con un buen abordaje, el paciente sí puede lograr la recuperación total. Bueno, a partir de esta conmemoración del Día Internacional y bajo este lema de la equidad en los trastornos alimentarios, la AED, que es la Academia por los Desórdenes Alimentarios, es una institución internacional que reúne investigadores y reúne información fidedigna acerca de los tratamientos y de toda la información que se puede obtener de los trastornos alimentarios. Esta academia trabajó mucho tiempo sobre los mitos y las realidades por las que atraviesan estas personas y han resumido en 9 mitos o 9 realidades de los TCA algunas de las ideas más importantes en cuanto al transcurso de la enfermedad
y en cuanto a la recuperación y los tratamientos disponibles. Vamos a hacer un recorrido entonces por esos mitos y esas realidades para poder tener información más amplia y poder difundir también cuestiones importantes a tener en cuenta. El primer mito: ¿es posible saber sobre un trastorno alimentario solo con observar a la persona? Así como en otras patologías muy asociadas a los trastornos alimentarios, como es el caso de la obesidad o el sobrepeso, no es posible solamente con observar a una persona determinar o detectar o diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria. Los TCA en general son enfermedades silenciosas y las personas pueden tener una apariencia totalmente saludable, pueden tener una conducta frente a los demás, una conducta social totalmente variable. Las familias son culpables o son responsables del TCA. Mucha bibliografía acerca de las características o de la fisonomía familiar o ambiental de un paciente con TCA nos lleva a pensar que el primer foco de síntomas se produce por características particulares de la familia. Es importante saber que los familiares no son los enemigos de los pacientes y que muchas veces forman parte de la herramienta más necesaria y más útil en cuanto al acompañamiento, el sostén y la contención de los pacientes en el proceso de la recuperación. Dejar de lado a los familiares en un tratamiento que tenga que ver con trastornos alimentarios es algo iatrogénico porque son los principales involucrados a la hora de poder llevar adelante acciones para la mejoría del paciente. Lidiar con la sintomatología de un TCA es sobrellevable y la vida cotidiana es fácil. Totalmente contrario a lo que se piensa, son patologías que pueden tener secuelas y consecuencias bastante severas y en general alrededor de una persona que padece de trastornos alimentarios se produce un caos en el ambiente cercano a esa persona. Relaciones vinculares, relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, relaciones padres e hijos, se ven bastante afectadas por las conductas del paciente y por la rigidez de los cuadros que pueden aparecer con los primeros síntomas. Así que en ese caso la sintomatología puede ser bastante difícil de llevar y es necesario que todos los actores alrededor del paciente puedan participar o puedan tener información y herramientas para poder manejar situaciones de la vida cotidiana. Los TCA son ocasionados por elección de quien los padece y por lo tanto es su culpa. Los TCA son enfermedades complejas, son multifactoriales, hay múltiples variables que pueden influenciar tanto en el inicio como en el transcurso y el desarrollo de toda la sintomatología. De ninguna manera forman parte de la elección del paciente y de hecho lo más difícil de trabajar desde el área de salud mental es la conciencia de enfermedad del mismo. Lleva un buen tiempo que el paciente pueda aceptar lo que le pasa y pueda tomar cartas en el asunto. Los TCA son enfermedades que se dan generalmente en gente joven y de clase social alta. Los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan ni raza, ni edad, ni situación socioeconómica, ni nivel cultural o educativo previo. Los TCA pueden aparecer por esos múltiples factores de los que hablamos. Puede haber componentes biológicos, puede haber cuestiones fisiológicas de base, con problemáticas de salud física que hayan influenciado en algún momento y también con los ejes culturales, con lo que uno puede absorber del ambiente en donde a uno le toca vivir. Los TCA son enfermedades de riesgo y las personas pueden padecerlo años y no presentar ninguna urgencia.
Bueno, en este mito lo más importante es reconocer que si uno ha podido detectar a una persona con un desorden alimentario, es porque al ser enfermedades silenciosas y estar demasiado involucradas las personas en la problemática, no pueden o no logran visualizar lo que uno desde afuera sí puede ver claramente. Así que cuando uno como profesional, o uno dentro de la familia, o uno en relación a algún amigo puede detectar algo, es necesario actuar, porque ya a esa altura estamos pensando que quizás ya ha pasado un tiempo que el paciente ha tenido que, o la persona ha tenido que lidiar con esta patología sin encontrar respuestas o sin encontrar el tratamiento adecuado. Siempre es importante chequear. Los cuadros de deshidratación pueden ser bastante severos y pueden aparecer desde los primeros síntomas y pueden llevar a una persona a una urgencia con una complicación bastante grave y severa si es que no son bien evaluados clínicamente. También es importante saber que los TCA tienen una tasa de mortalidad bastante grande en relación a las enfermedades de salud mental en general. Los TCA son enfermedades clínicas y nutricionales. Dentro del ambiente profesional también ha sido una discusión de muchos años determinar si a quién le correspondía el diagnóstico de los trastornos alimentarios. La práctica clínica nos hace ver que muchas veces los pacientes en el circuito de atención, los psicólogos o los psiquiatras, salud mental siempre es la última consulta. Lo importante es saber que los trastornos alimentarios están descritos en el manual de salud mental, en el DSM-5, y con eso también determinamos que en este caso es salud mental quien tiene que hacer o quien debería poder hacer un diagnóstico preciso. De todas formas, volviendo a lo anterior, los tratamientos son integrales y el paciente necesita de muchos profesionales al mismo tiempo, jugando en paralelo y armando estrategias en conjunto para poder aliviar los síntomas y para ayudar al paciente a salir adelante. No es posible liberarse de la carga genética de un TCA. Este mito se arraiga en la cuestión de pensar que los trastornos alimentarios son para siempre y que el paciente, si bien logra tener recuperaciones momentáneas, no se cura nunca de un TCA. Nosotros que estamos en salud mental y trabajamos con estas patologías sabemos que la recuperación es posible y que si bien hay componentes que tienen que ver con lo biológico, con lo genético, con lo corporal, con lo físico, hay mucho que tiene que ver con el papel que juega el ambiente y con la contención que recibe el paciente y la dirección del tratamiento, con un equipo que puede pensar estrategias en conjunto para ayudar a salir al paciente de esa situación. Los TCA pueden ser tratados desde lo nutricional únicamente. Esto, este mito surgió a raíz de que los pacientes que tienen mucha preocupación por su cuerpo y que tienen mucha angustia respecto de las variaciones en el peso, buscan generalmente la primera solución o la solución más rápida en los tratamientos nutricionales. Hay muchos nutricionistas que ya están capacitados en poder detectar este tipo de problemáticas y poder hacer la derivación lo antes posible. De nuevo, la idea de que el tratamiento es integral y requiere también de otros profesionales. Bueno, un poco para finalizar, y nosotros acá en trabajo con nuestros pacientes, hemos podido recolectar algunos testimonios que seguramente van a quedar después en la página del Ministerio y también de nuestras compañeras que siempre nos acompañan con estas charlas tan fructíferas. Pueden dejar preguntas, van a ser contestadas a lo largo de la semana y también en nuestra página del Centro Provincial de Trastornos Alimentarios, que se llama septa.maimónides en el Facebook. Muchas gracias. ¿Tenemos unas preguntas? ¿Puedes responder? Sí.
Acá nos dicen cuáles son algunos de los signos que tienen las personas como para estar atento con amigos o familiares. Los signos más importantes es la preocupación excesiva por el peso, subas y bajas en periodos de tiempo muy cortos, rechazo total a la alimentación o demasiada exigencia respecto de, en la parte nutricional. Esos son signos específicos. ¿Puede haber una mezcla de lo que es la bulimia y la anorexia? Sí, en general los cuadros puros, decimos nosotros, de anorexia o de bulimia son muy excepcionales. Por eso en este lema de la inclusión y de la equidad tenemos presente que los trastornos alimentarios pueden tener distintas aristas y pueden presentarse de manera muy variable. Generalmente son cuadros mixtos en donde aparecen periodos o fases entre una y otra cosa. De hecho, bulimia y anorexia son quizás por ahí los cuadros más puros, pero hay muchos otros que van variando de acuerdo a la edad del paciente y también al contexto en el cual se mueve. Por decir algunos ejemplos, la gente que tiene exigencias deportistas muy grandes presentan ciertas patologías que quizás la gente dedicada al arte o a la danza puede presentar otro tipo de sintomatología, como los adolescentes pueden presentar algunas características particulares que no lo tienen las pacientes de mayor edad, etcétera, etcétera. Y para acá había otra. ¿Algún consejo para los familiares o amigos de los pacientes en cuanto al estar atentos y cuidados, controles? Si tendría que recomendar algo a los pacientes o al ambiente cercano del paciente es, en principio, poder actuar. Siempre que actuamos, generalmente ya no es a tiempo. Generalmente la evolución del cuadro en el paciente o en la persona ya viene con arrastre de mucho tiempo. Así que todo lo que podamos hacer y que esté a nuestro alcance siempre es de muchísima utilidad. Suele pasar a los amigos cercanos, a los familiares cercanos, que caen en la cuenta y se paralizan porque que a veces forman parte de ser testigos mudos de la patología. A veces para no generar mayores problemas familiares o para no perder el vínculo con la persona. Pero esa ayuda, creo yo, es la más valiosa y la más importante, porque a veces las personas pueden querer pedir ayuda y no saber cómo. Licenciada, ¿hay algún perfil psicológico de la persona con trastornos? ¿Hay alguna característica que podamos decir? ¿Es una persona tímida, antisocial? ¿O qué tipo de características tiene? Puede presentarse en cualquier persona. Tiene que ver con un análisis bastante exquisito respecto de estos factores biológicos, ambientales y de la historia de vida del paciente y también de su historia de salud, por supuesto. No quisiera catalogar o rotular algunas características que en general pueden presentarse en los pacientes, porque en ese caso estaríamos poniendo un rótulo a ciertos rasgos de carácter que, pueden o no darse en estos cuadros. En general, estar atentos a los cambios vitales, que son muy importantes, pasaje de la niñez a la adolescencia, a la educación alimentaria familiar, para estar atentos de los mensajes que puede haber debajo de la conducta o el comportamiento familiar frente a la educación alimentaria. Esas cuestiones me parecen mucho más importantes a la hora de pensar en la prevención en salud y a la hora de poder pensar por qué a veces estos cuadros se desarrollan o se instalan en algunas familias y en otras no. ¿Y las mujeres son más propensas a tener trastornos o no distingue tampoco en cuanto a mujer y varón? No hay distinción tampoco en cuanto a sexo según este lema que estamos compartiendo en esta fecha. Sí es importante saber que desde la estadística, que es
por ahí una evidencia científica que puede guiarnos a nosotros como profesionales, por supuesto se presenta mayormente en las mujeres, cada vez en edades más tempranas. La edad de adolescencia es una edad frágil en ese punto, podría ser un terreno favorable para la aparición de los primeros síntomas, pero no es determinante. Puede aparecer en otras edades y puede aparecer, de hecho, mucho más expuestos también los varones, bueno, en las exigencias de la cultura actual que tenemos. ¿Podría leer alguno de los testimonios también? Si podría leer, nos preguntan. Les leo 2 testimonios compartidos de 2 pacientes que vienen haciendo tratamientos acá en CEPTA con el equipo integral. 2 visiones distintas y 2 reflexiones, bueno, que les ha costado a ambas muchísimo compartir, pero bueno, en este contexto de cuidado del equipo, bueno, hemos podido lograr que puedan compartir también eso. Una de ellas dice: nunca me habían preguntado qué se siente tener un TCA. En mi caso, yo la hice carne, ya no sé diferenciar qué es ser yo y qué es parte de la enfermedad. Es como estar en una prisión acorralada por alguien que no te deja hacer nada sin su presencia. Es una paciente que está en pleno tratamiento y lo que evidencia por ahí este testimonio es esto de poder trabajar la conciencia de enfermedad en el paciente. Este otro, una paciente ya recuperada que sigue en tratamiento pero con una modalidad un poco más espaciada, pero que ha trabajado muchísimo también con el equipo. Mis médicos se cansaban de explicarme y en un momento no me importaba nada. Poco a poco lo que me decían lo iba sintiendo: depresión, el cambio de humor, el aislamiento, la caída del pelo, la deshidratación, la anemia, la pérdida de masa muscular y lo que más me dolió, la pérdida de la menstruación. Hoy estoy recuperándome, luchando para volver a ser quien era, luchando cada día para controlar esa voz en mi interior. Soy fuerte, voy a salir, aunque varios me dijeron que no podía, y que esta marca me sirvió solo para ser más fuerte. Para vos que estás leyendo esto, sé fuerte, amate, valorate, porque no hay amor más grande que el amor propio. Bueno, con eso las despido. Sigan haciendo las preguntas, que estamos siempre atentos a la recepción que tenemos con estas charlas y a poder agotar, por supuesto, todas las dudas que puedan tener.